Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este jueves 29 de mayo leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del 1 al 8. Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, oriundo del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a raíz de un edicto que Claudio obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Pablo fue a verlos. Como ejercía el mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaba con ellos haciendo tiendas de campaña. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por entero a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Mesías. Pero como ellos lo contradecían y lo injuriaban, sacudió su manto en señal de protesta, diciendo: «Que la sangre de ustedes caiga sobre sus cabezas. Yo soy inocente de esto. En adelante me dedicaré a los paganos». Queridos amigos, Pablo dice: ustedes son los primeros a quienes el Señor me ha enviado. Vengo a Tanak, es decir, el Deuteronomio, o sea, toda la parte de la Torá, especialmente los profetas, el anuncio del Mesías y sobre todo los libros sapienciales, cómo reflexionar y entender este camino de salvación. Pero yo que lo que yo les transmití, lo que yo también he recibido de parte del Señor por medio de sus apóstoles. Por lo tanto, queridos amigos, ustedes se hacen responsables porque yo he predicado y sigo predicando la palabra del Señor. Bueno, yo soy inocente de esto, en adelante me dedicaré a los paganos. Y alejándose de allí, fue a la casa de un tal Ticio Justo, uno de los que adoraban a Dios, y cuya casa lindaba con la sinagoga. Queridos amigos, veamos esta gracia, poder entender. A mí entonces la nañagendusea lleva peñande yara y añande a través de sus profetas, a través de los anuncios que nos está haciendo el Señor con los profetas. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.